Vamos a hablar ahora, muchachos, del cubo de un binomio. Ya vimos el cuadrado de un binomio, o también el cuadrado de una suma o de una resta en este caso. Ahora nosotros vamos a ver un binomio, pero está elevado a la 3, lo que también se puede decir como el cubo de un binomio o el cubo de una suma o de una resta, ¿no? Vamos a empezar por la adición. Les voy a pedir que copien la caja inferior de letras azules de la página 62 y vuelven luego conmigo. Vamos a ver lo que ya deben tener ahí, ¿no? Ustedes tienen esta expresión, un binomio a más b elevado al cubo, o sea, a la 3. A es el primer término de color rojo y b es el segundo término de color azul. Entonces vamos a ver, vamos a expandir esto de acuerdo a la teoría que acabamos de anotar en nuestro cuaderno. Entonces dice, el primer término al cubo, o sea, a la 3, más el triple del primer término al cuadrado por el segundo término. Segundo término normalito, sin exponente y sin nada. Más el triple del primer término por el segundo elevado al cuadrado. Miren que aquí ya se intercalan esos cuadrados. En este segundo término que está aquí, el cuadrado lo tiene la A, o sea, el primer término, ¿no? La A. Y aquí, en este tercer término de lo que estoy escribiendo, el cuadrado ahora se lo entregan a la B. Entonces eso es para que lo tengan en cuenta, es una forma también de memorizarlo. Y finalmente me dicen el segundo término elevado a la 3, o sea, B a la 3. Ahí está. Nosotros eso es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que aplicar cada vez que nos entreguen un ejemplo o un ejercicio de este tipo. Vamos a ver el primero. Expande el binomio. Me entregan ese que está ahí. C más 4 elevado al cubo. Evidentemente debo aplicar eso. ¿Por qué? Porque es un binomio. ¿Por qué? Porque es una adición. C más 4. Y lo más evidente porque está elevado a la 3. Entonces para expandirlo voy a utilizar esta forma que acabo de ver aquí. Entonces simplemente vamos a identificar quién es el primer término, o sea la C, quién es el segundo término, o sea el 4, y vamos a ver, vamos a ir repitiendo lo mismo que hicimos ahorita, lo que anotamos del libro, pero para este ejercicio. Empezamos entonces. El primer término elevado al cubo, ahí está, C al cubo, más el triple del primer término al cuadrado, C a la 2, ahí está, por el segundo término, más el triple del primer término por el segundo término elevado a la 2. Miren que estoy siguiendo los mismos pasos que mencioné ahorita, más el segundo término elevado a la 3. Ahí está, o sea 4 a la 3. Se dan cuenta, si lo comparan con lo que anotamos primeramente aquí arriba, estamos haciendo lo mismo. O nos cambiaron los términos, evidentemente, pero aplica lo mismo, lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces cómo nos quedaría. Empecemos con ese primer término, C a la 3. Ahí no hay nada que hacer, ¿sí? Ahí es prácticamente destruir los paréntesis y ver cómo me queda. Entonces C a la 3 es lo mismo, C a la 3 pero sin paréntesis. Pasamos al otro término. Cuando lleguemos aquí, muchachos, hay que tener en cuenta que hay que multiplicar los coeficientes, ¿cierto? Entonces, el coeficiente de la C aquí es un 1. Y 1 elevado a la 2, recuerden, este 2 afecta a todo lo que esté aquí. Y 1 elevado a la 2 es 1, entonces multiplicamos, muchachos. 3 por 1, 3. Y 3 por 4, 12. ¿Sí? Entonces ya ahí tenemos el primer coeficiente, 12. Y la parte literal que nos va a quedar ahí sería c elevado al cuadrado. Entonces ahí está, 12c a la 2. Lo único que está elevado al cuadrado es esa c. Tengan mucho cuidado. Por eso es que se colocan los paréntesis, para saber a quién está afectando esa potencia. Sigamos con el tercer término de ahí. Dice 3 por c por 4 al cuadrado. Cuando tengamos esto, muchachos, tenemos que primero ejecutar o resolver la potenciación que tenemos aquí. ¿Oyeron? Entonces tenemos 4 al cuadrado. 4 al cuadrado me da 16.
Entonces vamos a multiplicar nuevamente. El coeficiente de la c aquí, aunque no se vea, es un 1. Entonces vamos a multiplicar. 3 por 1, 3. Y 3 por 16, ojo, 3 por 16, 48. Ya tenemos el coeficiente. Y la única parte literal que está aquí es esta letra C que están viendo. Entonces me va a quedar 48C. Ahí lo tenemos, 48C. Y pasemos al último término que nos dice 4 a la 3. Es aplicar nada más la potenciación. 4 a la 3 es 4 por 4 por 4. Y eso nos da 64. Ahí está la expansión de ese binomio elevado al cubo. Veamos un segundo ejemplo. 5 más 2r elevado a la 3. Entonces, si se dan cuenta es lo mismo, es un binomio elevado a la 3 y se están sumando. Nos cambiaron los términos, muchachos, pero la forma de aplicar es la misma. Vamos a ver. El primer término es 5 y el segundo es 2r. Vamos a volarnos unos pasitos, nada más, pero aplicamos la misma lógica. Entonces, el primer término elevado al cubo, ahí está, 5 a la 3. Lo que viene ahora es el triple del primero elevado al cuadrado por el segundo. Ahí está, el triple del primero, que es 5 elevado a la 2, por el segundo, que es 2r. ¿Se dan cuenta? Estoy manejando también los colores para que diferenciemos. Más lo que viene ahora es el triple del primer término por el segundo al cuadrado. Entonces me quedaría así, ¿no? El triple de 5 por 2r a la 2 más el segundo término elevado al cubo, o sea, 2r elevado a la 3, ¿cierto? Listo, ya aplicamos la expansión. Vamos ahora a resolver lo que tenemos ahí. Mucho cuidado, ¿no? Empezamos. 5 elevado a la 3, eso me daría 125. Ese sería mi primer término. Más, aquí muchachos, este 5 está siendo afectado por ese cuadrado. Si se dan cuenta, siempre estamos teniendo lo mismo, las mismas situaciones. Solo hay que prestar mucha atención. Este 5 está elevado al cuadrado y eso significa que ahí vamos a tener en cuenta un 25. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Multiplicamos entonces 3 por 25, 75. Y 75 por 2, no se nos olvide que hay que multiplicar, son los coeficientes. Y 75 por 2 nos da 150. Y la única parte literal que sobrevive o que está aquí presente en este término que acabo de subrayar es la letra R, sin exponente y sin nada. Entonces nos quedaría 150R. Ahí está. El término que sigue, nuevamente, con mucho cuidado procedemos. Nos damos cuenta que lo que está elevado al cuadrado es esto que está aquí. Y como en la clase anterior, muchachos, ese cuadrado afecta tanto al 2 como a la R. O sea que de aquí va a sobrevivir algo que es 4R a la 2. Entonces, ojo con eso. Ahora sí multiplico. 3 por 5, 15. Y 15 por 4, 60. Ese es el coeficiente, 60. ¿Y qué parte literal nos va a quedar de aquí? Lo único que tenemos es esta r al cuadrado. Fíjense que siempre nos está quedando coeficiente con una parte literal. Hay que tener siempre eso en cuenta. Entonces nos va a quedar ese término que viene como 60r a la 2. ¿Sí? Y por último tenemos 2r elevado al cubo. Nuevamente, este término está siendo afectado por todo este 3. O sea, el 3 afecta al 2 y afecta a la r. Recuerden que ya eso lo habíamos discutido. Entonces, ¿cuánto es 2 a la 3? 2 a la 3 me da 8. Y r a la 3 se debe escribir como r a la 3. Bueno, ahí me quedó más o menos. Entonces, finalmente su último término debe ser 8r a la 3. Ahí está. Entonces, muchachos, así nos quedaría la segunda expansión o la expansión del segundo ejemplo más bien.